Mis queridos hermanos, les extiendo un afectuoso saludo. Estamos avanzando en nuestro estudio del libro del Apocalipsis, este libro que nos ofrece una riqueza como palabra de Dios, que nos ofrece también una riqueza para la espiritualidad de estos tiempos. Así que les extiendo nuevamente la bienvenida a esta nuestra nueva lección en nuestro curso de formación online, el Apocalipsis, un canto a la esperanza cristiana. Ya hemos hablado del contexto social, del contexto cultural y religioso en el que el libro del Apocalipsis se desarrolla. Seguimos tratando de ofrecerles a ustedes unas claves de interpretación para el libro del Apocalipsis. No se nos olvide que nuestras videolecciones son breves, son muy cortas para colocar los elementos fundamentales, pero luego el material escrito, la idea es que sirva precisamente para profundizar en el tema. Y hoy entramos en la simbología del Apocalipsis. Aquí hay que decirlo como punto de partida. Necesitamos unos elementos, unas herramientas que nos permitan entender, releer y actualizar esta rica simbología del libro del Apocalipsis. Vamos a tratarla de darla aquí. Serán unos bloques. No tendremos, digámoslo así, la explicación detallada del color blanco, una trompeta, una estrella, pero al menos los aspectos generales en la videolección te pondrán en contexto para el estudio de la simbología del Apocalipsis. Y el punto de partida efectivamente es esto. No es fácil en este mundo actual que está habituado al lenguaje científico entrar en esta, podríamos decirlo, en esta selva, en esta vorágine de símbolos del Apocalipsis. Entre otras cosas que están conectados con el Antiguo Testamento. De hecho, nuestras primeras lecciones de nuestro curso tuvieron que ver con este gran telón de fondo de la Apocalíptica. Y los símbolos, la riqueza simbólica del libro del Apocalipsis está también conectada con los libros de Daniel, con el Apocalipsis de Daniel, con la literatura apocalíptica de Ezequiel, con la literatura apocalíptica que aparece en el libro del profeta Isaías, la literatura, los destellos de la literatura apocalíptica que aparecen en los libros proféticos. Así que nos enfrentamos efectivamente a un gran problema, pero gracias a Dios y a los estudiosos que han dedicado muchísimo tiempo a esto, pues tenemos unas herramientas que hoy nos permiten adentrarnos en este mundo, en esta maraña, en esta selva, en esta suntuosa y bella selva de los símbolos del Apocalipsis. ¿Qué ha hecho el Apocalipsis? El Apocalipsis ha recogido y recreado con una belleza increíble muchos de estos símbolos de la apocalíptica judía o de la apocalíptica de Israel. Por eso yo quisiera colocarles aquí una tarea al inicio. Por ejemplo, leer el libro de Daniel. El libro del profeta Daniel sería una herramienta maravillosa, fabulosa para tratar de entender y mirar cómo incluso muchos de esos símbolos del libro de Daniel vuelven a aparecer en el libro en nuestro libro del Apocalipsis. Y sin lugar a dudas nos encontramos con un libro, con un texto del Nuevo Testamento, hechas y obviamente por la acción del Espíritu Santo bajo una genialidad y que se han convertido también en una conciencia y una riqueza simbólica para la cristiandad de siempre. Pensemos, por ejemplo, en la imagen del Cordero de pie, degollado, que aparece en nuestros templos, que aparece en los ornamentos litúrgicos, que aparece en nuestros altares, los que están vestidos de blanco con las palmas en las manos. En fin, una riqueza simbólica que ha pasado también a nuestra manera simbólica y artística de expresar nuestra fe. Y tenemos que partir, teniendo en cuenta este gran telón de fondo de la apocalíptica del Antiguo Testamento, que ante todo el Apocalipsis, este mismo libro del Apocalipsis, él mismo es un símbolo. Podríamos decir que es un gran libro imagen, elaborado sí, de forma unitaria, consciente el autor y el autor inspirado por la acción del Espíritu Santo de una unidad también simbólica. Al inicio el libro del Apocalipsis aparenta ser una carta, una gran carta, pero luego sabemos que ese deseo de que aparezca o de que parezca una carta se va desvaneciendo para convertirse el Apocalipsis él mismo
en un libro simbólico que incluso se necesita ser abierto. Vamos a tener en el texto del Apocalipsis el famoso rollo que necesita ser abierto y se pregunta el vidente: ¿y quién lo puede abrir? Y la voz celestial dice: solamente aquel Cordero, el resucitado, el que ha dado la vida, es el que lo puede abrir. Entonces miren qué belleza. O sea, ya el mismo libro del Apocalipsis en sí mismo es un símbolo. Tenemos también que decir que el texto del Apocalipsis tiene una fuerte carga litúrgica, celebrativo. Y no solamente los pequeños símbolos que tiene el libro, sino que el libro es una gran liturgia, y una gran liturgia donde está celebrando el pueblo de Dios, donde el centro de todo está el resucitado, el Cristo que está iluminando todo, que ha reconstruido esta ciudad nueva y este templo de donde brota esta agua que va purificándola toda. Así que allí, en este aspecto litúrgico, celebrativo, encontramos nosotros la expresión del drama, por un lado, de la presencia de Cristo, pero también del ser humano, y del ser humano que, viviendo y celebrando su fe, necesita también esta expresión profunda de su vida espiritual. Así que el libro en general es un libro imagen, pero también hay un aspecto celebrativo muy marcado en nuestro libro del Apocalipsis. Podemos decir además que se puede leer el libro del Apocalipsis como culminación humana, como expresión de la plenitud humana. Toda la simbología del Apocalipsis, la aparición de los seres de este mundo, del vidente, de los seres que incluso aparecen ligados al cielo con esta connotación celestial, están hablando de una invitación que está haciendo el Señor a plenificar al ser humano. La expresión simbólica suprema de la salvación de la humanidad en Cristo, que supera toda violencia. Sí es cierto, en el libro del Apocalipsis vemos el drama, y vemos el drama, por ejemplo, de las pestes, vemos el drama de la guerra, vemos el drama de la lucha, que son dramas humanos, pero este drama no tiene la última palabra. Es decir, este drama trágico, podríamos decirlo, no tiene la última palabra. La palabra la tiene Cristo, y Cristo que ha vencido, y que venciendo al mundo se corona y aparece victorioso. También tenemos que entender el libro del Apocalipsis como un drama donde intervienen todos los posibles agentes del cielo, de la tierra, esta mirada al pasado de la presencia de Dios en la historia, de esta presencia de Dios en el presente, de esta presencia de Dios en el futuro, colman también toda la historia del libro del Apocalipsis. Yo quisiera aquí referir una frase muy linda de San Pío de Pietrelcina que encaja perfectamente con esto que estamos diciendo. San Pío de Pietrelcina decía: el pasado es misericordia, el presente gracia, el futuro es providencia. Y es cierto, el libro del Apocalipsis habla de eso, habla de este drama de la humanidad, de este drama del pecado, de este drama del pecado de la humanidad, pero también en este pasado visto con este aspecto dramático del pecado, la misericordia de Dios, la gracia de Dios en el presente, que a través de Cristo salva a los hombres, los libera del pecado y que nos invita a caminar en la providencia, la confianza absoluta con el que es el dueño y el Señor de la historia y de la vida. Y aquí aparece también otra riqueza simbólica del Apocalipsis. En el Apocalipsis aparecen una serie de símbolos que tienen que ver con el cosmos, una serie de símbolos que tienen que ver también con los animales, no solamente partiendo del Cordero, en este símbolo pascual por excelencia, pero aparecen también los caballos del Apocalipsis, las bestias del Apocalipsis, el dragón, dice el texto del capítulo 12, el dragón, que es la antigua serpiente. Aparece un imaginario simbólico, pero detrás de ese imaginario simbólico no está simplemente unos elementos de ficción o unas reflexiones ideales, no, está tratando a través de esta simbología reflejar el drama humano, como le hemos insistido, pero también la acción de Dios, y la acción de Dios que es el Señor. Yo creería que toda esta simbología apunta a eso, a afirmarnos que Cristo es el Señor, que es el Señor de la vida, que es el Señor de la historia, que en sus manos tiene el cosmos, tiene la humanidad,
y tiene también el poder, ha tenido el poder y tiene el poder para seguir redimiéndolo y atrayéndolo hacia sí. Y es cierto, además tenemos que afirmar que el Apocalipsis es el libro de la crisis del ser humano, de este ser humano amenazado por la destrucción, pero sin lugar a dudas también llamado a la plenitud de Cristo. Miren cómo estos aspectos de la simbología están todos ligados a la esperanza, están todos ligados a la victoria de Cristo. Yo lo he insistido y lo seguiré insistiendo, el libro del Apocalipsis no es simplemente un libro de guerra, un libro de miedo, de temores. Es un libro en el que se expresa la victoria y el señorío de Cristo, pero que aparece reflejado este gran drama del ser humano. Y este drama del ser humano y este drama que aparece en el Apocalipsis se abre hacia la plenitud y hacia su libertad más honda. Sea en el plano personal, es decir, la maduración de los cristianos. Esta simbología está ofreciéndole a los cristianos que están leyendo también unas herramientas en medio de la persecución, ya lo hemos dicho, no solamente en términos del testimonio del martirio, sino también cultural, de esa manera de entenderse ellos en el mundo, pero también socialmente, cómo el cristianismo puede y está llamado a la transformación de la humanidad y a la transformación particular en ese momento histórico, pero también nosotros hoy en este momento histórico que estamos viviendo. Así que, mis queridos hermanos, nos vamos a encontrar con un vasto mundo simbólico en el texto del Apocalipsis. Pero todo esto está encaminado, todo esto está como si quisiéramos orientar, mostrar, tomarnos de la mano el libro del Apocalipsis y llevarnos precisamente al encuentro con Cristo, para que nosotros en ese encuentro con Cristo seamos capaces también de dar testimonio de la fe, de la esperanza y de la caridad. En nuestra lección tendrán material suficiente para seguir profundizando en el tema ya en detalle. Los invito a que también se dejen no solamente sorprender, sino también buscar los textos bíblicos. A veces nos quedamos con la videolección o lo que leí así por encimita y no nos tomamos el trabajo de buscar los textos bíblicos. Quiero invitarlos a que en irnos adentrando poco a poco en el Apocalipsis también nuestra lectura se vaya incrementando, y una lectura calmada, una lectura serena, una lectura sin prisas, para que podamos también entender y aprovechar la riqueza del libro del Apocalipsis. Pues bien, que en esta nueva lección que tenemos puedan ustedes tener nuevas herramientas para la lectura, la interpretación y la oración con el libro del Apocalipsis. Yo les extiendo la bendición. Que el Señor Todopoderoso se digne bendecirles, protegerles y acompañarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen estudio y empezar a leer el Apocalipsis.